Cristo ha resucitado. Aleluya. Hoy podemos decir y cantar: este es el día en que actuó el Señor. Es nuestra alegría y nuestro gozo, porque Jesucristo ha resucitado. Es la gran fiesta cristiana, la Pascua de Resurrección. Tenemos que felicitarnos como en aquel primer domingo. El sepulcro está vacío. Cristo ha resucitado. Y en su resurrección ha vencido a la muerte y nos ha abierto las puertas de la vida. Celebremos gozosamente nuestra fe en la resurrección y afirmemos en convicción que el amor de Dios ha triunfado. Pero la victoria de Jesús no es total si este mundo no camina en sintonía con el Evangelio. La Pascua nos plantea un desafío. Hay que quitar del medio los esquemas que corrompen y poner en su lugar los saludables, buscando el bien de todos. Pascua de Resurrección es la fiesta de los cristianos comprometidos, el revulsivo que sacude el corazón de todos los que quieren que el reino de Dios sea una realidad en nuestro mundo. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Al celebrar la Pascua de Resurrección, llenémonos de gozo y de alegría porque el Señor está con nosotros y nos lleva hacia Él. También nosotros resucitaremos cuando llegue el momento para participar de la gloria de Dios. Pero en la alegría y en el gozo no tenemos que olvidarnos que Él ha muerto para nuestra redención y ha resucitado para la vida eterna. Abramos nuestro corazón al perdón de Dios, sintamos su misericordia y su ternura y pidámosle que disculpe, que perdone nuestras faltas y pecados a la vez que nos perdonamos unos y otros. Tú, el Dios resucitado, que nos invitas a confiar en ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, que estás con nosotros hasta la eternidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que nos invitas a formar parte de tu familia, de los tuyos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama al Señor. Oremos. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu ungido. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor que, renovados por el Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La casa de Israel es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfantes se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían creído la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos que esta gran fiesta, el día de la Pascua, el día de la resurrección del Señor, ya ayer en la vigilia pascual, la noche anterior en la vigilia pascual, pues nos sentíamos gozosos y dichosos de celebrar la resurrección del Señor.
aquel que había dicho que resucitaría al tercer día, según las Escrituras. Y hoy, en el fragmento del Evangelio, pues evidentemente escuchamos el testimonio de la resurrección por parte de 3 personas. María Magdalena, que temprano, como escuchábamos, se acerca al sepulcro del Señor. Y a continuación, Pedro y Juan, que salen los dos cuando María Magdalena les comunica la noticia, corriendo para ver qué pasaba, a ver si realmente había sido así o no. Claro, era normal que el más joven llegase primero que el más anciano, aunque Pedro es el que entra en primer lugar, como siempre. El impetuoso de Pedro necesitaba verificar aquello que decía María Magdalena y a ver si Jesús había resucitado o no. Tampoco sabía dónde habían puesto el sepulcro, como había dicho, dónde habían puesto el cuerpo del Señor, como había dicho María Magdalena. Luego entra Juan, el otro discípulo, que corría más que Pedro. Y claro, ve lo que vio. Ya había visto los lienzos tirados, vio el sudario enrollado en un sitio aparte y creyó. Se nos dice, al final del fragmento que hemos escuchado, que hasta entonces no habían creído lo que decía la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Emerge una pregunta: ¿y nosotros creemos de verdad en la resurrección del Señor? No es una alegoría, no es tampoco ciencia ficción, no, señores. No es la palabra o el testimonio de aquellos pocos que, fueron a ver al Señor y claro, como eran sus discípulos y sus amigos, pues era normal que hablasen de la resurrección de Jesús. No, fue algo real. Ellos palparon, sobre todo Tomás, el cuerpo del Cristo resucitado y metió su dedo en los huecos de los clavos y su mano en el costado, en la herida que había dejado la lanza. Se nos narrará, lo escucharemos en este tiempo de Pascua. Por tanto, la resurrección de Jesús es una resurrección real, vuelve a la vida. Y además nos dice que viene a la vida de nuevo para que creamos en Él, para que de alguna manera, pues aquello que comunicó a los suyos, a sus discípulos y a las gentes que escucharon su palabra, pues que también en nosotros se haga realidad. De la misma manera que el Señor murió y resucitó, también nosotros moriremos y resucitaremos. Eso es lo que se nos dice en muchos de los fragmentos evangélicos que iremos escuchando a lo largo de la cincuentena pascual. Sí, el fragmento del Evangelio de Juan no dice nada en contra de lo que se proclamaba en el día de la vigilia, o en la Eucaristía de la vigilia, que era el testimonio de Mateo. Hay leves diferencias, que casi siempre solemos comentarlas. Claro, Mateo dice que iban María Magdalena y la otra María. Juan dice que no, solamente María Magdalena. En el caso de Mateo, cuando se acercan al sepulcro, hay algún fenómeno extraño. Mateo dice que tembló fuertemente la tierra y apareció un ángel del Señor que, acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Juan de esto no dice absolutamente nada. Mateo se entretiene en hablar de la figura del ángel, el aspecto que mostraba el ángel. Y dice que era como un resplandor, era un relámpago y un vestido blanco como la nieve, señal de pureza. Los centinelas, Juan tampoco habla nada de los centinelas. Los centinelas dice que Mateo estaban temblando de miedo y quedaron como muertos. Y es el ángel el que comunica a las mujeres la resurrección, diciéndoles algo que también va para nosotros: no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a los discípulos. El ángel encomienda a María Magdalena y a la otra María que vayan a los discípulos a dar esa noticia de la resurrección. En el caso de Juan, no. María Magdalena, cuando ve la piedra corrida y ve que no está el Señor, se asoma y ve que no está el Señor, echa a correr para comunicárselo, iniciativa propia, a Pedro y a Juan, que fueron los primeros que encontró. La idea era ir a comunicárselo a los discípulos del Señor, los apóstoles, ciertamente. El ángel
sigue diciendo algo importante. Ha resucitado de entre los muertos, va por delante de vosotros a Galilea. Todavía Mateo insiste un poco más adelante en que ellas se marcharon a toda prisa, corriendo del sepulcro, pero con el miedo en el cuerpo y a la vez con la alegría de aquello que habían visto y que necesitaba ser comunicado. ¿A quién? A los discípulos del Señor. Y claro, cuando van de camino, se les aparece Jesús, sale al encuentro de ellas y les dice, ya no les dice no temáis, alegraos. Ha cambiado, no temáis el ángel. Jesús, alegraos. Cuando alguien tiene confianza en el Señor, cuando creemos ciertamente en la resurrección de Jesús, no hay temor, hay alegría y hay gozo. Claro, ellas cuando ven al Señor, ¿qué hacen? Ir a besarle, abrazarle, besarle en los pies y postrarse ante Jesús. Y Jesús vuelve a decirles lo mismo. Ahora ya sí, no temáis. Id a comunicar a mis hermanos, los discípulos, que vayan a Galilea y que allí me verán. Bien, en el caso de Juan, ya vimos, María Magdalena se lo comunica a Pedro y a Juan, los dos salen rapidísimo al sepulcro, Juan llega primero, pero no se atreve a entrar, y Pedro, pues, entra y ve que el Señor no está, y ve eso, como habíamos dicho, los lienzos por el suelo y el santo sudario enrollado en un sitio distinto, aparte. Entonces, claro, entra también Juan y ve y cree. Es decir, Juan lo que quiere resaltar es cómo Pedro y Juan, los dos, al llegar al sepulcro y no ver al Señor y ver lo que estaba, creen ya en la resurrección de Cristo. Resalta eso, la resurrección del Señor y la fe de aquellos que, se hace realidad, aquello que habían escuchado se hace realidad cuando lo ven. Y además lo recalca. Hasta entonces no habían entendido nada de la Escritura. Mateo, sin embargo, no. Mateo quiere resaltar la resurrección de Jesús en ese doble sentimiento. No temáis y alegraos. Y seguidamente, os espero en Galilea. Nos está diciendo a todos nosotros lo mismo. Ha resucitado, que creamos en la resurrección, su resurrección, la resurrección del Señor, y que va por delante de nosotros y nos espera en Galilea, la Jerusalén celestial, el reino de los cielos. Es lo que se remarca dentro de esa resurrección de Jesús en el fragmento del Evangelio de la vigilia de la Pascua, el de Mateo. Nos hemos encontrado, como siempre, con otras dos lecturas, la del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, y en segundo lugar, otra lectura del Nuevo Testamento de Pablo a los Colosenses, en este día de la Pascua. La primera, Hechos de los Apóstoles, pone de manifiesto la resurrección del Señor y todo aquello que sucedió en Galilea, aunque nos recuerda Lucas, el autor de los Hechos, diciéndonos, esto acontece en Jerusalén, pero la cosa no empezó en Jerusalén, la cosa ya empezó en Galilea, después del bautismo que Juan había administrado a Jesús. Y ya dice claramente, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido no por Juan el Bautista, no, por la fuerza del Espíritu Santo. Y de Jesús dice que pasó haciendo el bien y curando, liberando a los oprimidos por el mal. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, Dios era él. Y se dice más, ya refiriéndose a los 12. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y ahí ya habla de la pasión. Lo mataron, lo colgaron del madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió gracia tras gracia. Bien, testimonio de la resurrección de Jesús en la primera lectura. Y la segunda ya nos lanza a la segunda resurrección, a la resurrección de todos los hombres. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Y aspirad a los bienes de arriba, a los del cielo, no a los de la tierra. Bien, sabemos perfectamente que Pablo siempre nada en ese dualismo. El cielo, la tierra, el hombre viejo, el hombre nuevo, pero siempre es lo mismo.
Él nos invita a vivir en el hombre espiritual, en el hombre que confía plenamente en Dios y que le siente caminando a su lado para poder ser testigo de Él en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de ser. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también nosotros apareceremos gloriosos junto al Señor al final de los tiempos. Es lo que en el fragmento de la segunda lectura que hemos escuchado se nos invita a vivir. Finalmente, escuchábamos un relato poético, la secuencia, que no se escucha ni se lee todos los domingos, solo puntualmente en algunos domingos importantes, que se resalta el misterio del Dios hecho hombre, la encarnación, muerte, resurrección y Pentecostés. Momentos en los que vamos a escuchar un relato, un fragmento poético en torno al misterio que se celebra. Y hoy, claro, pensemos un poco lo que se nos leyó, lo que se proclamó, que ofrezcamos, los seguidores de Cristo, los cristianos, ofrendas de alabanza, de alegría, de gozo, de alabanza. ¿A quién? A gloria de la víctima, al Dios muerto, propicio de la Pascua y resucitado. Pascua es paso de la muerte a la vida, paso de la tiniebla a la luz. Él era el Cordero sin pecado, que se entrega por nosotros para salvarnos, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables nos une en una nueva alianza. La Pascua supone la nueva alianza. Quedó derogada la alianza de Sinaí, la alianza de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Para qué? Para que emerja la nueva alianza con la muerte y la resurrección del Cordero Inmaculado, del Hijo de Dios hecho hombre, que nos libera del pecado y de la muerte. Sí, es la tercera estrofa. La vida y la muerte lucharon en singular batalla. Y lo mismo que la vida y la muerte podemos decir el bien y el mal. Y el muerto, el bien, el que es la vida, triunfante se levanta. Siempre el bien se levantará triunfante sobre el mal. Y el Señor, el Dios hecho hombre, se levanta de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al maligno. Y ya se dirige, sobre todo en la cuarta estrofa, a María Magdalena. ¿Qué has visto de camino, María, en la montaña? Y la respuesta, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Y sigue diciendo María, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de verdad mi amor y mi esperanza. Lo mismo podemos decir nosotros con María Magdalena. Ha resucitado de veras el amor, la esperanza, nuestro Dios. Y Él nos invita, venid a Galilea. Allí el Señor nos aguarda, la Galilea celestial. Allí veremos nosotros, los suyos, la gloria de la Pascua. Entenderemos el misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio del hombre. Primicia de los muertos, dirigiéndose al Cordero Inmaculado, primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado y que la muerte ya en ti no va a mandar. La muerte queda destruida para siempre. La última estrofa, Rey Redentor, Cristo resucitado, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles, a nosotros, sus seguidores, quienes confiamos en Él, parte de tu victoria santa. Que la victoria del Señor, el triunfo sobre la muerte, permanezca en nosotros y nos haga sentirnos siempre gozosos, dichosos, alegres de formar parte de la familia de los hijos de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con el gozo de la resurrección del Señor y sintiendo la presencia del Cristo resucitado, dirijámonos a Él pidiéndole que escuche, que acoja nuestra humilde plegaria. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo, siendo el testimonio vivo de la presencia del resucitado en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por los padres y educadores cristianos, para que testimonien su fe con hechos y palabras. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por todos los que tienen alguna autoridad, para que promuevan el bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por todos nosotros que celebramos la resurrección del Señor Jesús, para que cumplamos con la responsabilidad de vivir como cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por quienes sufren tantas carencias materiales y afectivas, para que no les falte el calor de Dios y la alegría de la Pascua. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por todos los que no consiguen descubrir el sentido positivo de esta vida y son incapaces de salir de la negatividad y la desesperanza. Por quienes están atrapados en la culpa y no terminan de creer que Dios es vida y alegría, para que les ayudemos a descubrirlo y vivan el gozo de la resurrección del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por todos los que han compartido ya la muerte de Cristo, para que participen también de la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Señor, que tu Espíritu permanezca día a día en nosotros y nos ayude a descubrir tu presencia en nuestro ser y en nuestro quehacer, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que me das manos en tu sacrificio, para
alabanza y gloria de su nombre, para que de toda su santa Iglesia. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en el que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.